Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 10 extra que estamos agregando a la serie de ejercicios básicos resueltos en Java. Así este sería el ejercicio número 20 y último que estamos agregando. En este ejercicio nos dicen que una señora decide pintar las paredes de su cocina. Nos dice que dos de ellas poseen x sub 1 metros cuadrados de superficie cada una y las dos restantes x sub 2 metros cuadrados también cada una. Luego nos dice que cada litro de pintura cuesta x dólares y alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Sabiendo que la misma señora se encarga de la tarea y que ella aplica dos manos de pintura, tenemos que escribir un programa que lea los datos correspondientes y que calcule e imprima el costo de pintar las paredes de la cocina. Bueno, para este ejercicio necesitamos de uno u otro modo pedirle información al usuario para que nos diga cuánto es la superficie de una de las paredes y cuánto es la superficie de la otra y cuánto cuesta ese litro de pintura. Como necesitamos pedirle información al usuario por pantalla, vamos a crear un escáner. Yo lo voy a llamar lector, pero ustedes lo pueden llamar de cualquier otra manera. Va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in y cerramos con un punto y coma. Ahora este escáner no funciona si no tenemos importada la librería java.util.scanner. Podemos darle clic a este bombillo e importarla o sencillamente escribirla manualmente al principio del programa, tenerla aquí importada y ya tendríamos entonces a nuestro escáner disponible para empezar a trabajar. Ahora vamos a ver qué variables necesitamos. La cantidad de metros cuadrados de superficie, ese es un dato que puede ser de tipo double, puede ser un dato con decimales, así que vamos a crear unas variables de tipo double. La primera va a ser, vamos a llamarla superficie 1 y la otra la vamos a llamar superficie 2. Entonces, según nos dice el programa, esta cocina tiene dos paredes que miden lo que sea que mida la superficie 1 y otras dos paredes que miden lo que sea que mida la superficie 2. Entonces necesitamos pedirle al usuario que nos diga cuánto es esa superficie 1 y cuánto es esa superficie 2 en metros cuadrados. Entonces vamos a enviar un mensaje por pantalla para que el usuario lo vea. Escribimos out o sout y la tecla tabular. Y aquí vamos a pedirle que ingrese la superficie de una de las paredes, puede ser. Y vamos a colocar aquí que entonces esa variable va a estar en superficie 1 y que va a ser igual al lector, que es nuestro escáner, .next double, porque es una variable de tipo double. Y ya tendríamos entonces la superficie de una de las paredes. Ahora vamos a pedirle que ingrese la superficie de la otra pared, puede ser, si así se entiende. De la otra pared y vamos a decir que esa variable va a ser superficie 2 y va a ser igual al lector.nextDouble, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos un punto y coma. Bueno, aquí tenemos entonces la superficie 1 y la superficie 2 y yo creo que la primera meta para saber cuánto es el precio total o cuánto le va a costar a esta persona pintar las paredes de la cocina es saber cuánto es la superficie total de la cocina. Entonces vamos a crear una variable que se llame superficie total, y esta variable va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la superficie 1, pero recordemos que la superficie 1 es la cantidad de metros cuadrados de una pared, pero también recordemos que esta cocina tiene dos paredes que son iguales. Es decir, que lo que sea que esté en la superficie 1 lo podemos multiplicar por 2 para entonces encontrar el área o la superficie, perdón, para encontrar la superficie de dos paredes que miden lo mismo, miden superficie 1. Y esto lo vamos a sumar a superficie 2 y lo vamos a multiplicar por 2 también porque hay dos paredes que miden lo que mide superficie 2. Esta parte yo creo que se entiende, ¿no? Estamos sencillamente viendo cuál es la superficie total de las cuatro paredes de esa cocina. Y luego lo que le vamos a pedir al usuario es que nos diga cuánto es el costo, de hecho eso lo vamos a hacer aquí arriba, vamos a pedirle que nos diga cuánto es el costo de la lata de pintura o del litro de pintura. Entonces ingrese el costo del litro de pintura. Dos puntos.
Y entonces vamos a crear una variable que se llame costo pintura. Y esa variable costo pintura pues va a ser igual al lector.nextDouble. También de tipo double porque el costo está en dólares y entonces puede tener números decimales. Bien, ya tenemos entonces el costo, las superficies, tenemos de hecho también la superficie total. Y otra cosa que necesitamos saber es en realidad cuánta superficie se va a pintar. Me explico. Puede que la cocina tenga una superficie total de, no sé, 30 metros cuadrados. Pero recordemos que acá dice que la señora aplica 2 manos de pintura, es decir, que ella va a pintar 2 veces. Así que si la cocina mide o tiene una superficie de 30 metros cuadrados, en realidad se van a pintar 60, se va a pintar el doble. De nuevo, porque va a aplicar 2 veces pintura por cada metro cuadrado. Entonces, vamos a crear una variable, vamos a colocarla aquí abajo, que se llame total a pintar, o llamémosla superficie total a pintar, para que sea más claro. Y esta variable superficie total a pintar, pues no es otra cosa que la superficie total multiplicada por 2, porque son las veces que la señora va a pintar esa superficie. Entonces la multiplicamos por 2 y ya tendríamos cuánta superficie total se va a pintar. Luego necesitamos saber cuántas latas de pintura o cuántos litros de pintura se necesitan para que la señora pueda lograr ese cometido de pintar la cocina. Y entonces vamos a crear una variable que se llame cantidad de pintura. Y nos vamos a basar en esta parte de acá que dice que cada litro de pintura cuesta X dólares y alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Si decimos que alcanza para pintar 3 metros cuadrados, podemos decir que la cantidad de pintura que se necesita pues es igual a la de la superficie total a pintar sobre 3. Sobre 3, de manera que estamos dividiendo sobre 3 porque un litro alcanza para 3 metros. Entonces, si dividimos sobre 3 la cantidad de metros, nos va a decir cuántos litros de pintura necesitamos, que está en la variable cantidad de pintura. Y ya teniendo la cantidad de pintura que se necesita, pues sencillamente vemos el costo total de pintar la cocina en una variable que se llame costo total. Y esta va a ser, pues, va a ser la cantidad de pintura que se necesita para pintar esa cocina por el costo de la pintura, que fue un dato que le pedimos al usuario al principio del programa. Eso lo podemos ver aquí arriba, ¿no? Aquí está el costo de la pintura, entonces la cantidad de pintura que se necesita la multiplicamos por el costo de la pintura y eso nos da el costo total de pintar la cocina, perdón. Y ya tendríamos entonces el costo total, solo faltaría imprimirlo para que el usuario lo pueda ver por pantalla. Entonces, no sé si ha sido confuso hasta ahora, es sencillamente ver cuánto es la superficie de una de las paredes, cuánto es la superficie de la otra, que es diferente, y cuánto es el costo del litro. Luego tenemos que saber cuánto es la superficie total a pintar, que eso se hace pues como son 4 paredes, 2 paredes miden superficie 1 y las otras 2 miden superficie 2, así ya tenemos la superficie total de las 4 paredes. Y como ella va a aplicar doblemente mano de pintura, ella va a pintar 2 veces las paredes, pues la superficie total a pintar, en realidad la superficie total de la cocina por 2, porque va a pintar 2 veces. Luego la cantidad de pintura, ¿cómo la sacamos? Pues sabiendo que se van a pintar 3 metros cuadrados por cada litro, pues dividimos la cantidad de metros cuadrados sobre 3 y eso nos da los litros que tenemos que comprar. Y luego el costo total pues es la cantidad de pintura por el costo de la pintura. Ya podemos entonces imprimir esa información. Vamos a decir que el costo total de pintar la cocina es de 2 puntos y vamos a concatenar con la variable costo total. De manera que ya aparecería el mensaje. Entonces vamos a ver si funciona el programa, vamos a correrlo y vamos a ver qué pasaría si esta señora tiene una superficie en las primeras paredes de unos 6 metros cuadrados y en la otra de 8. Vamos a decir que el costo del litro de pintura es de 10 dólares y nos está diciendo que el costo total de pintar la cocina es de 186,66 dólares. Esto lo podríamos redondear, aunque pues no lo vamos a hacer en el programa, pero pues tenemos ya un valor que podemos comprobar aparte por calculadoras para darnos cuenta si es el correcto o no. Entonces así es como se resuelve este programa, espero que se haya entendido y
de nuevo con eso terminamos la serie de ejercicios básicos extras que estamos agregando al canal. Y de paso, pues le damos paso, valga la redundancia, a nuevos videos básicos, pero en otro lenguaje. Entonces dejamos esta parte de la serie hasta aquí. Espero que les haya servido, que lo puedan usar en sus proyectos y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.